Aleluya, en mi rostro levanto. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por el nuevo día que nos has dado, Señor, por el aire que respiramos, por la vida que tú nos das, Señor, pero sobre todo, Padre, por esa esperanza de vida que has puesto en nosotros, Señor. En este principio de semana, Señor Jesús, queremos entregar nuestras vidas a ti, pidiéndote, Padre Celestial, que tú tomes el control de nuestras acciones y nuestros pensamientos, Señor, que tú dirijas siempre nuestros pasos, Señor Jesús, y que, Padre, todo sea dirigido por tu Espíritu Santo. Ahora también en esta mañana, Señor, comenzamos en este primer día de la semana con esta escuela dominical de instrucción, Señor Jesús, para todos nosotros, lo cual te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, aquel que dirija a hablar las palabras que deben de ser habladas y callar las palabras que deben de ser calladas. Bendice a tu pueblo, Señor, todos esperamos en ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Tomemos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 29, el verso 35. Cada uno de ustedes sea bienvenido a esta escuela dominical en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: así pues hubo gran multitud de holocaustos, con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Amén. Tome su asiento. Continuamos en esta mañana con lo que el profeta llamó que son los oficios o cargos dentro de la iglesia local, y el siguiente cargo que vamos a estar estudiando es el de el superintendente de la escuela dominical. Mire, el profeta en esto que se llamó acuerdos o que se llamó acuerdos y operaciones de los oficios, ahí nos da realmente un resumen muy detallado de lo que esto es. Y dice el hermano Branham: el cargo de superintendente de la escuela dominical es de vital importancia para la iglesia. Ahora, ¿por qué el profeta aquí lo pone como de vital importancia? Bueno, porque del superintendente se derivan las maestras, de las maestras se derivan las clases, y de las clases se derivan el que nuestros hijos vayan a la escuela dominical en caso de que usted tenga hijos todavía en edad. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, eso es la primera semilla que es plantada en el corazón de un niño. Usted sabe, en medio de un mundo donde hay tanta información negativa muchas veces, desde luego, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, siempre es importante que nuestros hijos reciban primeramente la semilla, porque lo que ellos primero reciban en su corazón es lo que va a perdurar. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dijo el proverbista: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. El profeta de Dios dijo que aun cuando el niño se quiera apartar de la carrera nunca se va a apartar de él. Entonces, por eso yo creo que aquí es donde reside lo que dice el profeta, que el cargo del superintendente de la escuela dominical es de vital importancia, porque ahí es donde comienza todo, desde luego, para nuestros hijos, desde luego los que ya vinimos mayores al evangelio, al mensaje. Bueno, cualquier formación que hayamos tenido, el Señor Jesucristo está en un proceso para poder cambiar nuestra mentalidad, nuestras costumbres, nuestros deseos, etcétera. Pero los niños que nacen dentro de este evangelio que nosotros hemos creído, entonces ellos desde pequeños comienza ese proceso de formación dentro de lo que es el cristianismo. Ahora dice el profeta: aunque sus deberes no son mayores, él es responsable de dirigir las clases de los niños con las maestras y sus suministros que corresponden a la enseñanza. ¿Qué se entiende con esto? Bueno, aunque él no es el que da las clases, digamos, de la escuela dominical, sí es el responsable de como dice aquí el profeta, de dirigir las clases de los niños con las maestras y los suministros, o sea, aquello que ellos necesitan o que ellas necesitan para desempeñar con mayor eficacia sus labores como maestras de escuela dominical. Dice, y sus suministros que corresponden a la enseñanza. Él se encargará de designar las maestras a sus salones asignados para ellos. Él, en ausencia de una maestra de la escuela dominical, designará otra maestra para que se encargue de una ausente del deber. Creo que esto está claro, ¿verdad? De hecho, esto no es complicado.
Él vigilará cuidadosamente que el tiempo constitutivo del inicio de clases y finalización no interfiera con el servicio de adoración. O sea, que los niños entren al horario que están asignados a su escuela y también que terminen al horario asignado, y él vigilará eso cuidadosamente, dice el profeta. Él presentará las necesidades de los suministros de la escuela dominical a la junta de diáconos, de síndicos, voy a volver a repetir. Él presentará las necesidades de los suministros de la escuela dominical a la junta de síndicos, quien le notificará conforme a los fondos necesarios para los suministros. O sea, en caso de que haya una necesidad, bueno, él acude con los síndicos para que ellos le digan si es que hay los fondos para aquello que se quiere comprar relativo a la escuela dominical, desde luego, ¿verdad? Dice, él no controlará a las maestras mismas, solo asignándolas a sus clases. Él no se encargará de ningún programa sin consultar al pastor para el departamento de la escuela dominical solamente. A él no se le requiere que esté presente en las juntas de la mesa de diáconos, ni en las juntas de los síndicos. Él está libre de cualquier responsabilidad como aquella que corresponde a un diácono o síndico, para que todo su tiempo pueda estar dado para supervisar la escuela dominical con interés fervoroso. Bueno, yo creo que esto es fácil de entender, ¿verdad? Lo que el profeta nos dice. Mire, en el sermón Una Total Liberación, predicado el 12 de julio 59, párrafo 29, dice, y el superintendente de la escuela dominical se encargará de su escuela dominical, así que lo tengo escrito, mecanografiado, para ponerlo en el tablón de informes. Ya dijimos que esto a lo que el profeta se refiere, que estaba mecanografiado para ponerlo en el tablón de informes, es lo que se llama acuerdos y operaciones de los oficios, que ahí es donde el profeta, ya hemos leído cada uno de los cargos. El hermano Branham, él ahí detalla la función específica de cada uno de ellos. Ahora mire, en el orden de la iglesia, predicado el 26 de diciembre del 63, es un culto donde el profeta habla acerca del orden de la iglesia, allí en el edificio, desde luego, pero también es un sermón, digámoslo así, o una plática que él tiene basada en preguntas. Y entonces, una de las preguntas que le hacen, que es la pregunta 223, en el párrafo 63, mire, al profeta de Dios le preguntan lo siguiente, en el párrafo 63. Mire lo que le preguntan. Le dicen, ahora hermano Branham, ¿qué de la escuela dominical? El hermano Branham, acerca de la escuela dominical, muy bien, ¿debería de ser antes del servicio de predicación? Dice el profeta, sí, siempre lo hemos hecho de esa manera. Tengan la escuela dominical. Ahora, bueno, esto se refiere desde luego a la escuela dominical de mayor, ¿verdad? Dice, tengan la escuela dominical antes del servicio de predicación, y eso da oportunidad para que los pequeñitos que atienden a la escuela dominical despidan sus clases. Y si ellos quieren y los pequeñitos no lo entienden, y ellos tendrían que sentarse durante todo el servicio de predicación y luego tener la escuela dominical, los pequeñitos estarían agotados. Que la escuela dominical sea primero, tengan una hora fija, que a una hora fija la escuela dominical de comienzo. El superintendente de la escuela dominical debe vigilar eso, que la escuela dominical comience a cierta hora, a una hora fija, y que sea despedida a una cierta hora. A toda la escuela dominical se le permite un cierto lapso de tiempo y luego que se despida. Ahora, mire, bueno, nosotros aquí localmente tenemos desde luego lo que es la escuela dominical para los adultos, que es esto, y a los niños regularmente mientras el culto está en proceso, el culto general, bueno, ellos suben a su escuela de tal manera que esto pueda estar, digamos, no puede interferir o no debe interferir una cosa con la otra. Ahora, alguien le pregunta al hermano Branham, aquí mismo en el orden de la iglesia, le pregunta, en otras palabras, entonces tenemos una clase separada, dice, oh sí, deberían tenerla,
uno de 3 años de edad no puede entender lo que pudiera entender uno de 14 años de edad. Yo creo que tengo eso más adelante. O sea, aquí también lo hemos hecho de esa manera, 2 clases distintas. Y mire, hay una cosa importante, lo que me comentaba, y creo que se los comentaba el domingo pasado el superintendente. A veces quieren enviar niños quizá de 2 años, de 3 años, cuando esos niños realmente a esa edad no captan lo que se está diciendo. Y sin embargo, no solamente no captan, sino que están distrayendo a los niños que sí pueden captar. Por eso, creo que es de 5 años en adelante, bueno, los niños pueden subir porque entonces ellos ya entienden las cosas, aun cuando no sepan leer y escribir, ellos pueden entender lo que se les está diciendo, ¿verdad? Y luego el profeta le preguntan, ¿cuántas clases deberían de haber? La pregunta 225, mire, todo esto que le voy a leer está en el orden de la iglesia, párrafo 67 al 76. ¿Cuántas clases debería de haber? Ustedes deberían de poner sus clases, bueno, no sé por qué decía el micrófono. Ustedes deberían de poner sus clases dice, como una clase para pequeñitos que quisiera tener franelografía. Bueno, usted sabe, hace muchos años, quizá, no sé, cerca de 20 años, se compró precisamente aquí para la iglesia local lo que es una franelografía, que es un fondo, digamos, con algún paisaje quizá, o con 2 paisajes ¿cómo se llama?, de fieltro. Y entonces las figuritas de fieltro se recortaron y en aquel tiempo, bueno, el manual se les hizo de tal manera que a las maestras aún lo puedan usar. Yo creo que aún para niños más pequeños es un material muy eficaz, porque a los niños pequeños uno no les puede dar la clase como se las estoy dando a ustedes. Ellos se aburren, a veces no entienden, a veces no le encuentran, digamos, ¿cómo quiero decir?, el interés. Y entonces, sin embargo, si uno se los comienza a ilustrar ahí quitando y poniendo figuritas dependiendo cuál sea el tema que se les esté impartiendo, bueno, eso va a tomar el interés de ellos, ¿verdad? Por eso dice el profeta, ustedes deberían de poner sus clases como una clase para pequeñitos que quisiera tener franelografía. Eso es demasiado sencillo para un muchacho o muchacha de 14 años de edad, ¿ven? Ustedes deberían de tener a alguien que se haga cargo de la clase para esos pequeñitos, o alguna madre de edad, o alguien que sabe cómo cuidar de ellos. Otras clases, yo pienso que debería de ser alguien que fuera más capaz de presentar la palabra, ¿ven? Y deberían de haber clases. Yo diría, debería de haber una clase como desde cuando menos 3 clases. Debería de haber una clase para los niños pequeños. Debería de haber como desde los 5 años de edad, y todos los demás de menos de esa edad deberían de quedarse con sus madres y llevarlos a la guardería si es necesario durante el tiempo de la predicación. Si ellos se comportan mal, para eso está allí la guardería. Al hablar de guardería, pues desde luego no lo entendemos como se entiende en términos seculares. Si el niño está llorando, bueno, para eso hay un cuarto de llanto. En caso de que sean recién nacidos, si son un poquito más grandes, bueno, lo que se puede hacer es instruirles que aquí no deben de estar platicando o haciendo otras cosas en la casa de Dios. Dice el profeta, yo pienso que las clases deberían de ser arregladas como para niños pequeños, como de 5 o 6 años de edad hasta 8 o 9, 10, algo así. Y luego de 10 años de edad hasta 15 deberían de estar en la clase para adolescentes. Y luego la clase para los adultos mayores de 15, porque ellos, mire, voy a hacer aquí un paréntesis. A veces, bueno, aquí la edad que se tiene, digamos, para que un niño asista a la escuela dominical, digamos, para niños, es hasta los 12 años, digamos, ya entrando en lo que es la adolescencia. Y aún con todo y eso hay niños o ya casi adolescentes o preadolescentes que piensan que a esa edad, pues ellos ya están crecidos para acudir a esa edad. Pero mire, yo creo que es la edad apropiada. A partir de allí, entonces ellos, ahora claro, aquí con excepción de lo que vamos a comenzar a implementar a partir de hoy, de tener clases alternas, primero para los jóvenes, me estoy refiriendo de aquellos de 12, 13 años en adelante, y las que tenemos también para los matrimonios jóvenes, bueno, las vamos a ir alternando, de tal manera que también los jóvenes tengan su instrucción. Ahora, desde luego, usted sabe que los domingos
Bueno, para comenzar tenemos esta escuela dominical, luego sigue el servicio general y luego el servicio de la tarde. Entonces quizá para los jóvenes parecería ser un poco cansado, por eso lo que yo he determinado es tener una pequeña charla de apenas 15 minutos, de tal manera que ellos tan pronto como puedan salir del edificio y entonces estar listos para el servicio de la tarde. Mire, hay cosas que uno trata de adecuarla lo mejor que se puede a la instrucción que nos dejó el profeta de Dios, porque creemos que eso es lo mejor. Lo que él nos trajo en cuanto al orden de la iglesia, creemos que eso es lo que debería ser aplicable para cada uno de nosotros. Ahora, dice el profeta, y luego la clase para adultos mayores de 15, porque si ellos están lo suficientemente maduros como para hoy día ellos pueden obtener un trabajo y casi quieren votar a esa edad. Así que ellos deberían de ser capaces de escuchar la palabra, pero que entren en el auditorio principal y que tengan eso. Ahora, la pregunta 226, le preguntan a él, ¿quiénes deberían de ser los maestros? Dice, eso depende de ustedes, de votar por sus propios maestros. Y ustedes deberían de hacer eso, pónganlos allí, escojan a alguien. Y reúnanse con la iglesia y digan, ¿quién se siente aquí guiado del Señor? Y luego consigan un maestro calificado y luego que se haga. Ahora mire, al decir un maestro calificado, desde luego, eso no quiere decir que tenga que tener alguna formación pedagógica para pasarlo a través, usted sabe, como cuando en las empresas contratan algún personal que los pasan a través de un filtro para ver si son aptos o no. Yo creo que una mujercita, primeramente, que siente el llamado de Dios para ser maestra de escuela dominical y que tiene la habilidad, porque recuerde, eso no es como aquí, venir y elaborar todo un sermón de tal manera que usted sabe que a veces, o sea, me refiero en la misma nivel como se le puede dar a una audiencia general. Si no, eso es, aún si son preadolescentes, digamos, de 5 a 12, bueno, hay temas, digamos, distintos. Me refiero en el nivel que se les está hablando que aquellos niños que son de 5 años en adelante, ¿verdad? Entonces, el profeta dice, dice, luego consigan un maestro calificado. Luego que se haga, tiene que ser estrictamente como negocio, hermanos. Si el maestro no califica para eso, entonces cambien de maestros. Cuando venga el momento, bajo la dirección de Dios, si yo siento que Orman Neville ya no califica para ser el pastor aquí, yo lo voy a mencionar a la iglesia. Cuando yo vea una cosa aquí y piense que ustedes diáconos ya no califican para ser diáconos, yo lo voy a mencionar a la iglesia, que me di cuenta que hay un cierto diácono aquí haciendo algo que él no debería de hacer y que él no cumple con su deber. Y algo así de esa manera, o un síndico o lo que sea. Yo no puedo votar para retenerlo o echarlo, la iglesia tiene que hacer eso, pero de seguro lo voy a presentar delante de la iglesia, ¿ven? Porque eso es lo que debería hacerse. Eso es lo que yo debo ser como atalaya, debo vigilar y ver lo que está sucediendo. Nosotros vamos al cielo no por algún mitin o algo para divertirnos mucho y jugar el uno con el otro y jugar béisbol. Nosotros aquí estamos tratando con la cosa más preciosa que existe en la tierra, la palabra de Dios, y tiene que llevarse a cabo con un orden piadoso. Ahora, ¿quiénes deberían de ser los maestros? Pregunta aquí el profeta. Dice, eso depende de ustedes. El seleccionarlos. Pero yo escogería, para los niños, yo escogería a una mujer de edad, alguien que pueda hacer eso. Pero para los adolescentes yo escogería a algún maestro que es estricto y no solamente salir y asar salchichas. Eso estaría muy bien si ellos quisieran salir y asar salchichas, pero solo para poner la cosa en eso. Fíjense, en la palabra que sea a alguien que sea, fíjense en la palabra, que sea alguien que sea capaz de sostener la palabra y va a hacer que esta iglesia se pare no por las salchichas asadas están bien y los días de campo cuando ustedes quieran estar juntos y tener compañerismo, eso está bien, eso es lo que ustedes deberán hacer para entretener a los niños, pero aquí en este lugar esto es la palabra de Dios.
Las salchichas asadas son para cuando ustedes se juntan o algo así, pero no aquí en la casa de Dios. Y sabemos esto, por supuesto, sabemos que nosotros no creemos aquí en esa tontería de fiestas y todo aquí. Nosotros, ustedes saben mejor que eso. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque entendemos que aquí es la casa de Dios. Cada cosa tiene su lugar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que el profeta dice, porque mire, bueno, así como el hermano Branham dijo que aquí en la iglesia ni se debe comprar ni vender, aquí no es un mercado, tampoco es un lugar, digamos, para fiestas en ese sentido, ¿no? Es un lugar que ha sido realmente dedicado para un propósito específico, y eso es para que la palabra de Dios sea predicada. Ahora, mire, a mí me agrada esto que dice el profeta, porque entonces el orden que Dios ha hablado de lo que hemos estado hablando anteriormente, ya no solamente refiriéndonos a lo que es la escuela dominical, sino al orden en general de la iglesia, es aplicable para todos. No porque los niños sean pequeños, como dijo el profeta, aquí les van a mandar a hacer salchichas, a asar salchichas. Este no es el lugar para eso, habrá otros lugares. Y en el tiempo correcto, aquí cada uno de nosotros, al entrar por las puertas de esta iglesia, venimos con un propósito específico, y es de ser instruidos en la palabra de Dios, de tener una experiencia con Dios, de acercar nuestra experiencia con Él a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia. Y como dijo el profeta, ciertamente venimos a tener compañerismo el uno con el otro, pero eso no se refiere a que aquí dentro de la iglesia podamos hacer eso. Aquí venimos con un propósito específico. Y mire qué importante es esto que el profeta nos dice, porque eso nos muestra cómo es que los niños desde pequeños deben de ser instruidos cuál es el propósito por el cual vienen a la casa de Dios. Ahora, pregunta 227. ¿Quién debería de estar a cargo de la escuela dominical para mantenerla en orden? El profeta contesta: el superintendente de la escuela dominical. Esos son sus asuntos. Él no tiene nada que ver con los diáconos, síndicos, pastores o alguien más. Él tiene un oficio propio. Quien quiera que sea su maestro de escuela dominical, yo no sé, pero ese maestro de escuela dominical debe vigilar que cada clase esté en su lugar y que cada maestro esté presente, o sustituir otro maestro por ese maestro si no está presente allí en ese día. Ya vimos que el profeta dijo que es el superintendente el que se debe de encargar primeramente de vigilar si es que, bueno, aquí, ¿por qué se oye así el micrófono? Si es que aquí, bueno, usted sabe, incluso se tiene un rol o un programa de la escuela dominical. Y quiero decirle algo. Yo creo que en todo uno debe de tener el centro, ¿verdad? Hay hermanos que no creen, y claro, es respetable, no digo que aquí, pero yo he escuchado comentarios que dicen, no, es que no debería de haber un programa para nada, que cada cosa se haga conforme a la guianza del Espíritu de Dios. Yo creo que cada cosa sí debe hacerse conforme a la guianza del Espíritu de Dios. Pero el mismo Espíritu de Dios que está presente hoy en día para que haya un programa para la escuela dominical y aún para los predicadores locales, es el mismo Espíritu de Dios que en el Antiguo Testamento hizo, lo voy a decir de esa manera, la Biblia no lo llama de esa manera, pero para fines prácticos es lo mismo. Es el mismo Espíritu Santo que puso un programa para que los sacerdotes ministraran en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que cuando Zacarías, el papá de Juan, lo dice en Lucas 1, estaba ministrando en el templo, él no fue a ministrar porque dijo, bueno, hoy es lunes, así que hoy me levanté con deseos de ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia a ministrar. No, dice la Biblia que él estaba ministrando conforme al orden. Si usted va al Antiguo Testamento, a los sacerdotes, a cada quien se le ponía un orden para que ellos ministraran en un cierto tiempo. Entonces la gente no era, bueno, vamos a poner a administrar al primero que llegue. En este caso, también con las maestras de escuela dominical, también hay un programa. De tal manera que cada una de ellas sepa con anticipación qué día le toca predicar y que por lo tanto prepare su clase. Uno no le debe decir a la primera hermanita que llegue, o que el superintendente le dijera a la primera que llegue, hermana, súbase para que dé clase a los niños. ¿Y qué tal si la maestra no viene preparada? Aunque yo creo que para casos como
los que el profeta nos dice que faltara alguna maestra, pues siempre hay otra que la tiene que suplir, que debe venir preparada, desde luego, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí hablamos no solamente de las maestras de los predicadores en sí. A veces, por alguna causa, de acuerdo al programa que tenemos, algún predicador no llega. Y entonces yo, bueno, regularmente, no siempre, regularmente siempre tengo un sermón por ahí que ya tengo preparado para en caso de que alguien no llegue, bueno, alguien va a tener que predicar. No podemos decir, hermanos, miren, siendo que no llegó el predicador o algo pasó, entonces, ¿qué les parece si te cambiamos el programa del servicio y tenemos un servicio de alabanzas o cualquier otra cosa? Yo creo, mire, yo creo que así como el Señor, Él no improvisa nada. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Dios no improvisa nada. También uno como predicador no debería improvisar nada. ¿Por qué? Porque regularmente cuando eso sucede, perdón por usar esta frase, el ministro se comienza a sacar cosas de la manga. Y mire, uno, a estas alturas, yo no puedo responder por nadie, yo voy a responder por mí mismo. A estas alturas, por lo que he caminado en este camino, cuando un ministro está en cualquier lugar predicando, uno sabe cuando él debería de haber terminado, cuando se acabó la inspiración. ¿Por qué? Porque a partir de allí, y el hombre, porque tiene que llenar la hora reglamentaria, la hora y media de predicación, comienza a divagar en una cosa y en otra, y en otra, y en otra, y en otra, y uno sabe que ella no es el Espíritu de Dios, es el hombre tratando de llenar el tiempo. Por eso, si yo tengo un mensaje para media hora, que sea para media hora y punto final. Si tengo un mensaje que sea para una hora, que sea para una hora y punto final. Ahora, no es que uno diga, bueno, es que este mensaje en cuanto el reloj de las 12 en punto termino. Uno tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios. A lo que yo me refiero, que si el ministro llega el momento en que ya no sabe qué decir, pues mejor que diga, hermanos, hasta aquí esto fue lo que iba a hablar, Dios les bendiga y punto, se acabó. Lo mismo también con las maestras de escuela dominical. O sea, uno tiene que venir preparado, orando al Señor, buscando la inspiración para saber qué decir. Ahora, yo sé que en cuanto al ministro es una cosa distinta, mire, porque el profeta de Dios dijo que al final de cuentas no es tanto el ministro, es el pueblo. Él dijo que él sentía que a veces la gente estaba jalando y jalando. ¿Por qué? Porque después de todo el ministro solamente es el instrumento. Si la gente pide, el Señor va a dar. Por eso yo creo que es una cosa tremenda y yo creo que uno no lo debe decir, pero a veces se tiene que decir, ¿no? Si por ejemplo el ministro está predicando haciendo su mejor esfuerzo y la gente, ay, bostezando, hermano, eso a cualquiera le dice, ¿sabe que voy a terminar mi sermón en este momento? Porque ya no está haciendo el efecto que debería de hacer. Por eso uno tiene que venir descansado. Uno tiene que venir listo y aparejado para saber, para recibir, mejor dicho, lo que el Señor tenga para nosotros. Esa debería ser la actitud. Porque después de todo, hermano, pues venimos a la casa de Dios. Yo entiendo que en un mitin, aunque claro, en un mitin político es donde la gente menos se duerme, ¿verdad? Pero si uno viene a un lugar tan especial como es la casa de Dios a escuchar de la palabra de Dios, creo que uno debe venir con una disposición correcta para decir, Señor, yo en esta mañana vengo para recibir aquello que tú tengas de mi parte, aun cuando lo que se diga atrás del púlpito no me guste. Porque a la gente no solamente se va a preguntar, a la gente no solamente se le va a predicar lo que le guste, sino también lo que no le guste. Usted dice que nos guste, claro, ¿a quién no le gusta que se le prediquen de la Nueva Jerusalén, del rapto, de aquellas cosas? Son cosas preciosas, ¿o no? De las promesas que Dios tiene. Pero a veces también se tiene que tomar el otro lado. Así que dice el profeta, luego antes del domingo, mientras las elecciones están en desarrollo, el superintendente de la escuela dominical debe pasar y recoger las ofrendas que han recogido, la colecta de la escuela dominical y el reporte de cuántos estuvieron presentes. Mire, esto es algo que a lo mejor se ha fallado, pero yo creo que nunca es tarde para poder comenzar. Se hizo, luego se dejó de hacer, se hizo, luego se dejó de hacer. Que a partir de hoy se tenga un reporte de la escuela dominical, así como se ha hecho en ocasiones anteriores, quizá un formato o algo en el cual diga, bueno, la clase de los niños pequeños asistieron 20, por decir algo. Hubo tantas Biblias,
la lección fue esta, y la clase de los otros niños lo mismo. Yo creo que eso es parte para poder completar lo que el profeta nos dice que se debe de hacer, ¿verdad? Y luego pararse delante de la audiencia antes del servicio de la predicación, bueno, en este caso, como las clases las tenemos junto en el mismo horario del servicio de la predicación, bueno, se puede hacer después. Luego pararse delante de la audiencia antes del servicio de la predicación, cuando se le dé el momento para hacerlo, cuando tengan el reporte de la escuela dominical, después de que la iglesia dominical haya terminado, decir cuántos maestros, cuántos estaban presentes y el total de la escuela dominical, el total de las ofrendas y lo demás de esa manera. Diáconos, síndicos, pastores no deben de hacer eso, ellos no tienen nada que ver con eso, ese es trabajo del superintendente de la escuela dominical. Luego, cuando él vea que la escuela dominical necesita ciertas cosas, entonces él debe presentar eso a la directiva de síndicos y los síndicos se reúnen al respecto primero. Y luego los síndicos, si ellos ven que hay fondos suficientes y demás, a través del tesorero, entonces eso puede comprarse. Y si él quiere algo para literatura o lo que sea, o para algunas Biblias o algo que quieran comprar, una Biblia para alguien, ustedes saben que pueden encontrar más palabras y citar más escrituras. Algún premio o algo como eso que quieran dar, un obsequio, y ellos quieran comprarlo a través de la iglesia. Mire, esto es importante. Porque si las maestras de escuela dominical le quieren dar un estímulo, no solamente la estrellita, que a veces salen los niños con su estrellita en la frente, pero darle algún pequeño estímulo, eso no debe de salir del bolsillo de las maestras. Para eso hay una ofrenda. ¿Sí me explico? Ellas, ¿cómo lo canalizan? Bueno, se lo comunican al superintendente y el superintendente se encargará de proveerles eso. ¿Está bien? Ahora, ya termino. El último párrafo dice, entonces que se ha presentado a los diáconos y luego se investiguen si hay fondo en la tesorería. ¿Ven? Bueno, y luego el profeta termina con esto. En el orden de la iglesia, párrafo 207, y yo quiero terminar con esto tan maravilloso que él dice. Dice, bueno, hermanos, aprecio mucho el haber estado con ustedes en esta noche, al hermano Neville y a los diáconos y síndicos y superintendente de la escuela dominical. Todos ustedes, confiamos que el Señor los ayude ahora para poner por obra estas órdenes para el reino de Dios. O sea, lo que hablamos desde el oficio del pastor asociado, de los diáconos, de los síndicos y ahora del superintendente de escuela dominical, dice, todos ustedes confiamos que el Señor los ayude ahora a poner por obra estas órdenes para el reino de Dios. La razón que yo he dicho esto es porque yo pienso que ustedes han crecido de niños a adultos. Hermano, qué cosa tan maravillosa es esa, ¿no? El pensar que una iglesia ha llegado a ese nivel, a crecer de ser niños espiritualmente a ser adultos. Cuando ustedes eran niños, ustedes hablaban como niños, ustedes se entendían como niños, pero ahora ustedes son hombres, así que actuemos como adultos en la casa de Dios, comportándonos y honrando nuestros oficios y honrando cada oficio, cada don que el Señor nos ha dado, pongámoslo en orden y honremos a Dios con nuestros dones y nuestros oficios. Puestos de pie. Señor, con esto tu profeta sella, oh Dios, aquello que él habló respecto a estas cosas tan hermosas, Señor. Yo creo, Padre, que tenemos y debemos esmerarnos, Señor, en todos los aspectos, cada oficio, cada cargo que hay en la iglesia, Señor, para poder hacer y dar lo mejor de nosotros para tu honra. Bendícenos en esta mañana y gracias por esta escuela dominical, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.